Freud y la controversia acerca del psicologismo. Un ensayo de Gladys Palau. Desde Freud y hasta aproximadamente los años 70 del siglo XX, tanto la presentación formal de la lógica como la concepción filosófica acerca de la naturaleza de las leyes lógicas han estado regidas por el pensamiento freudiano. Sus ideas podrían fundamentarse en las siguientes tesis. Un sistema lógico o lógica consiste en un conjunto de fórmulas basado en axiomas y reglas de inferencia. La matemática y la lógica tienen la misma naturaleza y sus leyes son exactas y precisas. Las leyes de la matemática y la lógica no se conocen por medio de la intuición ni son probadas por observaciones psicológicas, sino que son verdades a priori y analíticas. Las leyes o principios lógicos son universales, es decir, no son específicos de ningún dominio en particular, ni pertenecen a un contexto determinado. Ejemplo, no están indexados a ninguna especie. Y la matemática y la lógica no son disciplinas psicológicas, porque mientras las leyes psicológicas versan sobre hechos psicológicos, las leyes de la lógica versan sobre pensamientos. La tesis 1 y 2 se explican a partir de la adhesión de Freud en la tradición Leibniz-Bolzano sobre la naturaleza de la lógica y la matemática. En efecto, en Ars Combinatoria, al sostener la posibilidad de construir un lenguaje simbólico artificial cuya estructura fuese reflejo del pensamiento puro y que permitiera liberar al estudio lógico de las vaguedades del lenguaje ordinario, Leibniz inició una forma de encarar la problemática lógica desde el paradigma del pensamiento matemático. Su formación filosófica enrola en el más puro racionalismo y sus contribuciones a la matemática condicionaron una concepción de la lógica independiente de todo matiz psicológico, tal como lo muestran su teoría de la identidad, el tratamiento de la noción de necesidad y la consecuente caracterización de las verdades lógicas como verdades de razón o verdades en todos los mundos posibles. Posteriormente, B. Bolzano, en sus obras Teorías de la Ciencia, ampliará este enfoque aportando ideas originales que marcarán el pensamiento lógico posterior, como por ejemplo, que una proposición es un objeto real cuya verdad o falsedad es independiente de cualquier contexto. Ejemplo, son independientes del sujeto que las piensa, que el concepto de verdad es objeto. Ejemplo, no es ni epistémico ni psicológico, y que una proposición
es universalmente válida o lógicamente verdadera cuando todas sus variantes son verdaderas. Entroncado en esta tradición, notificado del tratamiento algebraico de la lógica de Morgan, Boole y en particular del E. Schroeder, y conocedor profundo del estado de la matemática de su época, Frege superó el supuesto leibniziano de que la matemática y la lógica tienen la misma naturaleza, afirmando que es posible reducir la primera a la segunda. El primer paso del programa logicista, la construcción de la lógica el primer paso del programa logicista, la construcción de la lógica de predicados de segundo orden con identidad, es dado por Frege en su conceptografía, y cuyo título completo es ilustrativo: reproducir en forma completa. Notación conceptual, un lenguaje de fórmulas del pensamiento puro, modelado bajo el de la aritmética. En general, se coincide en sostener que las restantes tesis, es decir, la 3 y la 5, fijan la posición filosófica del logicismo frente a la naturaleza de la lógica, que ellas son absolutamente consecuentes con las primeras y por ende que también son consistentes con la tradición leibniziana. Sin descartar radicalmente esta afirmación, sostenemos que ellas adquieren una dimensión significativa si son analizadas a la luz del debate sobre el psicologismo que se desarrolló en la vida académica alemana entre los años 1870 y 1920. En efecto, sus obras, La fundamentación de la aritmética y Leyes básicas de la aritmética, fueron escritas en medio de este debate, y es precisamente en ellas donde, además de completar su programa logicista, Frege se encarga de exponer sus argumentos principales en contra del logicismo, en contra del psicologismo. En otras palabras, es donde su logicismo deviene en antipsicologicismo, pero a su vez es donde su crítica al psicologismo deviene en filosofía de la lógica. Creemos que esto es así por las siguientes razones. Primero, porque los argumentos en torno a la naturaleza de las verdades lógicas expuestos por Frege están dirigidos esencialmente a diferenciar la lógica de la psicología. Segundo, porque la diferencia se establece mediante una distinción precisa y clara entre las leyes lógicas y las leyes de la psicología experimental recientemente surgida. Y tercero, porque su fin principal es refutar definitivamente la posibilidad de la reducción de la lógica a la psicología,
tal como lo sostenía el psicologismo de von Sigwart. Esquemáticamente expuestas, sus críticas siguen la siguiente línea de argumentación: si a los fines de su rigurosidad y validación la matemática puede ser reducida a conceptos y afirmaciones lógicas, entonces necesariamente las leyes lógicas no pueden ser reducidas a leyes psicológicas, porque si lo fueran, las leyes lógicas serían leyes descriptivas de hechos psicológicos y por ello vagas e imprecisas. Pero como las leyes de la lógica son exactas y precisas, las leyes lógicas no pueden ser leyes psicológicas, sino que por el contrario son analíticas y a priori. Parece evidente entonces que su antipsicologismo se sigue naturalmente de su concepción previa de la matemática y la lógica involucrada en su programa logicista. La mayoría de los comentaristas de Frege creen reconocer la misma actitud en sus obras esencialmente filosóficas. Hay razones para ello. Por ejemplo, se sostiene que cuando el pensamiento, una investigación lógica de Der Gedanke einen logische Untersuchung, Frege hace referencia a la palabra pensamiento. Esta no tiene un significado psicológico, ya que los pensamientos no son concebidos como entidades mentales, sino en tanto informaciones o significados de oraciones aseverativas. En otras palabras, como lo afirma Susan Hake, el sentido de una oración no es para Frege una entidad mental o idea, sino un pensamiento en tanto proposición u objeto abstracto. Así, uno de los objetos de la lógica creada por Frege será establecer las leyes de cómo componer pensamientos verdaderos o proposiciones a partir de otros pensamientos o proposiciones también verdaderos. En palabras de Frege, las leyes lógicas son las leyes de la verdad. El fracaso del programa logicista, si bien hace caer, aunque parcialmente, la tesis 2, no arrastra consigo el necesario abandono de la concepción freudiana acerca de la naturaleza universal de la lógica y de sus principios sostenidas en la 4. Sin embargo, las recientes investigaciones producidas en el campo de la lógica han aparejado una reformulación total de la tesis 1 y 4. En efecto, afectan directamente a estas tesis los hechos actualmente indiscutidos acerca de que la lógica clásica es inadecuada o insuficiente para los dominios de discurso no extensionales que se acepten como lógicas genuinas, formalismos divergentes de la lógica clásica, y que el concepto de la lógica o teorema haya sido desplazado por el de consecuencia lógica. Por otro lado, también en el campo de la inteligencia artificial han surgido sistemas de lógica no monótona
que tratan de formalizar la lógica del sentido común o lógica natural y que conducen irremediablemente a un replanteo parcial de la tesis 3 y a una reformulación de la tesis 5, o sea, plantear en otros términos la relación entre lógica y psicología, más allá del hecho trivial de que los razonamientos lógicos son cosas que ocurren dentro de la mente humana. Por ello, creemos que la tesis 5, aunque siempre haya sido entendida consistentemente como las 4 anteriores, merece para nosotros un comentario especial. Prima facie, la 5 parece establecer sin duda alguna un divorcio definitivo entre lógica y psicología. Sin embargo, nosotros somos de la opinión de que su distinción entre leyes lógicas y leyes psicológicas deja aún espacio para indicar acerca de una posible relación entre lógica y psicología. Trataremos en lo que sigue de al menos esbozar una argumentación y para ello nos basaremos en el análisis que hace Martin Kusch sobre el antipsicologismo de Freud en una obra Psicologismo, 1995. En el prólogo a Grundgesetz, Freud distingue entre leyes descriptivas como las leyes de la física y leyes prescriptivas como las de la moral, y acusa a los partidarios de la lógica psicológica, especialmente a B. Erdmann, de no identificar correctamente. Siguiendo a Martin Kusch, la argumentación de Freud parece ser la siguiente. Primero, toda ley descriptiva puede ser aprendida o reformulada como una prescripción para pensar según ella y así conlleva a una ley prescriptiva. 2. Las leyes lógicas descriptivas pueden ser comprendidas y reformuladas como prescriptivas, es decir, como leyes del pensamiento, ya que ellas, por no ser tópico dependientes, legislan sobre cómo se debe pensar. Luego, el gran error del psicologismo es creer que las leyes del pensamiento son leyes psicológicas, descriptivas, o que son leyes prescriptivas que derivan de leyes psicológicas descriptivas. Porque si así lo fueran, las leyes lógicas serían o bien relativas a cada especie humana o bien tópico dependientes. De lo afirmado se sigue entonces que para Freud el error del psicologismo es creer que las leyes de la lógica se derivan de leyes descriptivas, de hechos psicológicos, cuando en realidad las leyes lógicas prescriptivas se justifican a partir de leyes y reglas descriptivas a las que él mismo llama leyes lógicas descriptivas básicas. Sin embargo, según Kusch, pese a que en Grundgesetz Freud afirmó claramente que las leyes lógicas prescriptivas se justifican en referencia a las leyes lógicas descriptivas y que éstas a su vez se justifican
apelando a las leyes lógicas descriptivas más básicas. No puedo responder a la pregunta sobre el por qué son verdaderas ciertas leyes lógicas descriptivas básicas. La hipótesis de Kusch parece plausible en el pensamiento de Frege. La justificación de las leyes lógicas descriptivas básicas no podría ser de otro tipo lógico, sino que habría que acudir a premisas psicológicas o biológicas. No contamos con elementos de juicio para decidir acerca de la adecuación de hipótesis, pero sí de la admisión por parte de Frege de la existencia de leyes lógicas descriptivas y su forma de relacionarse con las leyes lógicas prescriptivas constituyen buenas razones para aventurar las siguientes hipótesis. Primera, que su afirmación de existencia de leyes lógicas descriptivas implica el reconocimiento de cierto tipo de lógica del sentido común o natural, de cuya descripción dan cuenta precisamente las leyes lógicas descriptivas. Que este tipo de lógica natural conlleva un tipo de normatividad formal que es en última instancia la que posibilita que las leyes lógicas descriptivas de esta lógica natural se transformen en leyes lógicas prescriptivas, es decir, en las leyes de la lógica, y que tercero, el hecho de que las leyes lógicas descriptivas no sean deducibles a leyes que describen hechos psicológicos hace pensar que Frege acepta la existencia de hechos lógicos básicos genuinos, tampoco reducibles a hechos psicológicos. De ahí que, por todo lo anterior, pueda sostenerse que la aceptación de leyes lógicas descriptivas no implique la reducción de la lógica a psicología. De todas formas, estas consecuencias sitúan a Frege muy cerca de ciertos enfoques de la inteligencia artificial que tratan de formalizar la lógica del sentido común, y de otros que, provenientes de las ciencias cognitivas, creen que en la lógica del sentido común, la génesis de la lógica formal. De todas formas, estas consecuencias sitúan a Frege muy cerca de ciertos enfoques de la inteligencia artificial que tratan de formalizar la lógica del sentido común, y de otros que, provenientes de las ciencias cognitivas, creen ver en la lógica del sentido común la génesis de la lógica formal. Fin del ensayo.